gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo card de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Leonid Tagle, a Zargel XE, a Ramiro Montaño, a Clementino Machiavelli, y a Alexis Trentared. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Gama autor. S4 TUS. Capítulo 71. Ondas de radio. Eran las 5:30 de la mañana cuando comenzó el segundo día de campamento. El cielo seguía pintado de tonos fríos, con el sol apenas comenzando a salir tras las montañas. El aire del bosque era lo bastante frío como para que algunos estudiantes encorvaran los hombros, y la niebla baja se arrastraba por el patio frente al refugio. La clase 1 estaba en fila, todos con sus uniformes de gimnasio de la UA. Algunos parecían despiertos. La mayoría no lo hizo. Kirishima bostezó ruidosamente, intentando taparse la boca con la mano. Hombre, siento que he dormido 5 minutos. A su lado, Ryo estaba de pie con los brazos cruzados, expresión neutral. A diferencia de la mayoría de la clase, parecía relativamente bien. Quizá por costumbre, quizá porque su cuerpo no funcionaba exactamente como el de una persona normal. Da se estiró justo detrás de él, levantando los brazos por encima de la cabeza mientras dejaba escapar un gemido cansado. Esto es 30 minutos antes de mi hora habitual. Hiro le miró, con unas ojeras tenues. ¿Te despiertas a las 6? Sí. ¿Por elección propia? Mi cuerpo me despierta pidiendo comida. Tengo un metabolismo rápido, ¿sabes? Eso explica muchas cosas. Caminar y prácticamente dormía de pie. Zero tuvo que sujetarle del hombro cuando empezó a inclinarse hacia un lado. Mina se frotó los ojos, mientras Uraraka intentaba atarse el pelo de forma mínimamente organizada. Y Ida, a pesar de su evidente agotamiento, mantuvo su postura impecable. Aizawa estaba delante de la clase, con las manos en los bolsillos, con la misma expresión apagada de siempre. A su lado, Mandalay y Pixie Bob observaban a los estudiantes con curiosidad, mientras Kota se mantenía más alejado, sentado cerca de la entrada del albergue con la misma cara gruñona del día anterior. Buenos días. La respuesta de la clase al saludo de Aizawa fue débil, desorganizada y casi muerta. Buenos días. Aizawa los miró a todos durante unos segundos. Hoy comienza el entrenamiento real. El efecto de esa frase fue inmediato, y algunos estudiantes enderezaron la postura. Otros se volvieron aún más pálidos. Lo que enfrentaste ayer fue solo una muestra, continuó Aizawa. Migas, comparado con lo que vas a hacer a partir de ahora. Kaminari abrió mucho los ojos. Eso eran migas. Silencio. Kaminari se calló inmediatamente. Aizawa siguió caminando despacio delante de la fila. Idealmente, todos saliréis de este campamento más fuertes. Lo suficientemente fuerte como para tener una oportunidad real en los exámenes de licencia provisional. Su mirada pasó por encima de todos. En los últimos meses, las fuerzas hostiles se han desplazado con mayor frecuencia. Ya lo has sentido de primera mano. Usk. Y Island. Otros incidentes menores que aún están siendo analizados. Midoriya apretó las manos a los lados. Todoroki permaneció en silencio, atento. Bakugo simplemente entrecerró los ojos, como si las palabras fuerzas hostiles fueran una invitación personal. No os están entrenando para parecer héroes, dijo Aizawa. Te están entrenando para sobrevivir a situaciones en las que villanos reales intentarán matarte a ti y a las personas que te rodean. Algunos tragaron saliva. Ryo bajó un poco la mirada en silencio. Pero sus ojos se volvieron un poco más serios. Aizawa sacó una pequeña pelota del bolsillo. Bakugo. Él lanzó la pelota hacia el chico. Bakugo la atrapó en el aire con una mano. Sacaste 705 metros el primer día de clase, dijo Aizawa. Quiero ver cuánto has crecido ahora. Ryo reconoció el balón al instante. Era el mismo que se usó en la prueba de evaluación de Quirks. El recuerdo de aquel primer día pasó rápidamente por su mente. La prueba. Las distancias.
La soledad. La forma en que todos seguían siendo prácticamente desconocidos y molestos para él. Ahora parecía que había pasado mucho más tiempo. Ryo miró a Bakugo. ¿Cuánto ha crecido cada uno? Sera levantó el puño, intentando animar el ambiente. Adelante, Bakugo. Muéstranos de qué eres capaz. Kirishima también sonrió, a pesar de su agotamiento. Dale, tío. Bakugo sonrió maniáticamente, cerrando con fuerza la bola con fuerza. Callaos y mirad, PNJS. Te mostraré la clara diferencia de poder que tengo sobre insectos como tú. Bakugo echó el brazo hacia atrás. El sudor empezó a brillar en su palma. En el siguiente instante, lanzó la bola hacia adelante y detonó una explosión masiva en el mismo movimiento. Auge. Vete al infierno. La bola desapareció en el cielo dejando un rastro de humo. La clase levantó la vista, siguiendo su trayectoria. Un minuto después, el dispositivo de Aizawa pitó. Levantó la pantalla. 709 metros. La sonrisa de Bakugo desapareció. Momo parpadeó, sorprendida. Apenas cambió, Toru ladeó la cabeza hacia un lado. Incluso después de todo lo que hemos pasado. Kaminari miró entre Bakugo y el dispositivo. ¿Solo 4 metros? ¡Qué decepción! ¿Quieres morir, chispeta? Aizawa ignoró el grito de Bakugo y guardó el dispositivo. Has pasado por mucho estos últimos meses. Es cierto. Tus técnicas han mejorado. Tu capacidad para tomar decisiones bajo presión ha mejorado. Muchas de tus mentalidades de combate han madurado. Miró a Bakugo. Un poco. TCH. Miró hacia donde la bola había desaparecido. Físicamente, también ha habido algunos avances. Luego volvió la mirada a los estudiantes. Pero en cuanto a tus dones, no han seguido el mismo ritmo. La clase se puso tensa. Has aprendido a usar mejor lo que ya tenías, dijo Aizawa. Pero no has aumentado significativamente el límite de lo que tus quirks pueden hacer. Ryo se llevó una mano a la barbilla, pensativo. Ya veo, miró sus propias manos. Pero comparado con los demás, fui el único que realmente evolucionó y se hizo más fuerte. Aizawa dirigió la mirada hacia él. Por un instante, los dos se miraron fijamente. Entonces Aizawa esbozó una pequeña sonrisa cansada. Bueno. Eso solo se aplica a la gran mayoría. Algunos estudiantes miraron discretamente a Ryo. Dash hizo lo mismo. Ryo permaneció en silencio, pero entendió el mensaje. Aizawa volvió a mirar a toda la clase. Por eso, a partir de hoy, fortaleceréis vuestros dones. Pixie Bob apareció al fondo con una sonrisa emocionada, sus patas apoyadas en su cintura. Esto va a ser divertido. Mandalay, a su lado, simplemente sonrió con una expresión ligeramente culpable. Aizawa metió las manos en los bolsillos. Este entrenamiento será tan intenso que, en algún momento, desearás estar muerto. Toda la clase palideció. Kaminari levantó la mano, temblando. Sensei, ¿era eso una metáfora? Aizawa le miró fijamente. No. Kaminari bajó la mano. Aizawa le dio la espalda. Así que haz todo lo posible por sobrevivir. Aizawa se volvió hacia Mandalay. Empecemos. Llama a los demás. Mandalay asintió. Entendido. Pixie Bob sonrió de oreja a oreja, juntando las patas. Miau, miau. Es hora de hacer fuertes a estos gatitos. Ryo soltó un suspiro bajo. Dash le miró. ¿Crees que de verdad va a ser duro con nosotros? Sí. Sí, estamos. Ryo miró el bosque a su alrededor, luego a Aizawa, después a Pixie Bob, que sonreía como si fuera a ir a un parque de atracciones. Notó la mirada perdida de Ryo sobre ella y adoptó una pose, levantando un signo de paz junto a su rostro, sacando la lengua y guiñándole un ojo juguetón al chico. Gentil del rostro de Ryo se frunció en una mueca fea al verlo, ya sin gustarle lo que le esperaba ese día. Aizawa tosió y carraspeó para llamar la atención de Pixie Bob, y ella volvió inmediatamente a una postura profesional. Algunos de vosotros formasteis grupos siguiendo nuestras instrucciones. El entrenamiento comienza ahora. La clase se movió a regañadientes, aún adormilados, hambrientos y nerviosos. Pero a pesar de todo, nadie se echó atrás. Porque en el fondo, todos lo sabían. Después de USG. Después del festival. Después de las prácticas. Después de Island. Después de todo lo que habían visto. Necesitaban hacerse más fuertes. Y ese campamento no iba a dejar que lo olvidaran ni un segundo.
Mientras que la clase 1, allá había sido arrastrada al infierno desde las 5:30 de la mañana, la clase 1B solo empezó a aparecer algún tiempo después. La cabaña de al lado seguía en silencio cuando la puerta se abrió y Black King salió primero, con los brazos cruzados y una expresión seria en el rostro. El profesor de la clase B miró hacia el patio lejano, donde gritos, explosiones, hielo, humo y los sonidos de los impactos ya resonaban sin parar. Entrecerró los ojos. Vamos. Ya han empezado. Detrás de él, la clase B fue saliendo poco a poco, aún despertándose. Algunos bostezando. Otros intentaban arreglarse el uniforme de gimnasio mientras caminaban. Monoma, sorprendentemente, parecía demasiado emocionado para alguien que había sido noqueado por Pony el día anterior. Ah, así que la clase A empezó antes que nosotros, dijo, sonriendo. Qué adorable. Quizá realmente necesiten tiempo extra para compensar ciertas debilidades. Kendo levantó la mano. Monoma cerró la boca de inmediato. Ni siquiera había terminado. Exacto, respondió Kendo. Pony estaba más atrás, mirando el patio con curiosidad. Cuando oyó los gritos a lo lejos, ladeó la cabeza. Eso suena doloroso, espero que estén siendo indulgentes con Dash. Black King miró a la clase. No te quedes ahí parado. Tú también empezarás pronto. La clase B le siguió hasta el área de entrenamiento. En cuanto llegaron al campo principal, todos se detuvieron un momento. La clase 1A estaba repartida por diferentes secciones del terreno, cada una enfrentándose a un tipo específico de tortura personalizada. Kaminari estaba arrodillado en el suelo, rodeado de varillas metálicas que le chupaban las descargas hasta que el pelo se le erizaba. Momo estaba creando objetos sin parar mientras comía junto a Rikido, con Ragdoll anotando todo y gritando ánimos. Zero entrenaba al borde de un acantilado, disparando constantemente su cinta, mientras Mina trepaba una pared vertiendo la piedra con ácido para crear apoyos. Ida corría en círculos por la zona verde, esquivando árboles, frenando, girando y acelerando sin perder el control. Todoroki alternaba entre hielo y fuego dentro de una bañera para mantener el agua a temperatura ambiente, mientras Bakugo sumergía las manos en agua caliente para sudar más y luego explotaba justo después, repitiendo el proceso sin descanso. Y en el centro de todo, Tiger gritaba órdenes a los miembros del grupo de combate físico. Postura. Postura. Si no puedes controlar tu cuerpo, tu Kirk solo te lanzará al suelo más rápido. Junto a Tiger estaba Tonji. Llevaba ropa de entrenamiento sencilla y guantes de combate, con una expresión demasiado calmada para alguien que estaba en medio de ese caos. Mi gorilla estaba delante de él, jadeando, con los brazos levantados en señal de guardia. Otra vez, dijo Tonji. Mi gorilla respiró hondo. Sí. Avanzó con full cooling, intentando cerrar la distancia con un rápido jab. Tonji inclinó el cuerpo lo justo para que el golpe pasara junto a su cara. Luego sonrió. Cara de regalo. Midoriya se quedó paralizado una fracción de segundo. Su atención se dirigía al rostro de Tony, a la sonrisa confiada, a la expresión absurdamente despreocupada, como si el cerebro de Midoriya hubiera decidido que necesitaba entender por qué ese hombre parecía tan elegante. Y con eso, su propia expresión empezó a cambiar para replicar la misma expresión de Tony, los 10 segundos ya contando atrás. Y esa fracción era suficiente. Tony le dio un puñetazo directo al pecho a Midoriya. Midoriya dio un paso atrás, pero Tonji ya estaba encima de él. Un golpe en el hombro. Una cruz que se detuvo a unos centímetros de su mandíbula. Un gancho en el abdomen, controlado, pero lo bastante fuerte como para hacerle agacharse. Los ojos son importantes, dijo Tonji. Pero en una pelea real, también pueden engañarte. A veces, confiar demasiado en lo que ves puede hacerte lento, predecible, o incluso te pone en desventaja. Por eso necesitas aprender a usar tus otros sentidos para cubrir esos defectos. Midoriya apretó los dientes. Entendido. Volvió a avanzar. Esta vez, intentó no mirar directamente a la cara de Tony, concentrándose en sus golpes y leyendo mejor sus movimientos. Esquivó el jab, bloqueó el centro e intentó contraatacar con un puñetazo corto. Tony sonrió. Buena adaptación. Midoriya casi sonrió también. Entonces Tony le dio una patada en el lateral de la pierna, desestabilizándole. Pero ahora es kickboxing. Espera, ¿qué otra patada llegó hacia sus costillas? Midoriya lo bloqueó con el brazo, pero el impacto le hizo deslizarse por el suelo. Tony giró las caderas y lanzó una patada alta. Midoriya se agachó en el último segundo, sintiendo el viento pasar por encima de su cabeza.
Cambió completamente su estilo. Mi gorilla intentó volver a acercarse. Tony lo permitió. En el instante en que mi gorilla alcanzó la distancia de un brazo, Tony agarró su muñeca, giró su cuerpo y usó el impulso del chico contra él. Ahora ayudo. El mundo dio la vuelta. Mi gorilla se estrelló contra el suelo boca arriba. GH. Tony soltó su brazo y se apartó con calma. Eres muy bueno adaptándote durante una pelea. Eso es genial. Levantó un dedo. Pero aún así te estás adaptando demasiado tarde. Tiger cruzó los brazos, satisfecho. Bien. Levántate, mi gorilla. Otra vez. Mi gorilla miró al cielo un segundo. Sí. Tony sonrió. Intentaré no usar mi Kir demasiadas veces para que las cosas no se vuelvan demasiado injustas, ¿vale? Bien, la clase B miró eso sin reacción durante unos segundos. Tetsu esbozó una sonrisa. Maldita sea. Ese tío es fuerte. Kendo miró a Tony y luego a Tiger. Así que esto es entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, Monoma intentó sonreír. HMPH. Nada que la clase B no pudiera hacer de una manera superior. En ese momento, mi gorilla volvió a caer al suelo. Monoma guardó silencio. Quizá con algo de preparación. Al otro lado del campo, Dash estaba atrapado dentro de una burbuja de fuerza translúcida. La burbuja flotaba a unos metros del suelo, creada por Violet, que estaba sentada en una silla plegable con los brazos cruzados y una expresión de muy poca paciencia. Dentro de la burbuja, Dash corrió. La superficie de la burbuja giraba bajo sus pies como una enorme rueda de hámster. Cada paso hacía vibrar y brillar ligeramente la burbuja, absorbiendo el impacto y manteniéndolo atrapado en el mismo lugar. Violet miró un medidor en la tableta. 303,851 mph, Dash apretó los dientes, su cuerpo se volvió una mancha rubia dentro de la esfera. 306,336, la burbuja empezó a sisear. 310,686, durante 3 segundos, Dash mantuvo su velocidad máxima. Entonces empezó a perder el ritmo. No le fallaron las piernas. Cayó contra la superficie interna de la burbuja y empezó a rodar con su propio impulso, girando varias veces como ropa dentro de una lavadora. Violet ni siquiera se movió. Y. 310.874 mph es el nuevo récord. Dash siguió rodando. Voy a vomitar. Aguanta. No quiero ver nada asqueroso a primera hora de la mañana. Finalmente se detuvo, pegado de lado contra la superficie interna de la burbuja, jadeando, sudoroso y con los ojos girando. Yo, hambriento, siempre tienes hambre. Porque soy una máquina de quemarse calorías, Violet. Luego quema más hasta que te conviertas en un palo. Dash levantó la cabeza, mirando a su hermana a través de la burbuja. Otra vez, ¿puedes decirme por qué estás aquí? Violet entrecerró los ojos. Ya te lo he dicho. Porque mamá me envió. Vale, pero eso no explica por qué estás enfadado conmigo. No estoy enfadado contigo. Movió la mano. La burbuja se mecía en el aire. Dash resbaló y cayó de cara sobre la superficie curva. Tú eres. Violet soltó un suspiro irritado. Durante el incidente en el Island, Tony y yo estábamos durmiendo en el hotel. Dash parpadeó, aún tumbado. Como siempre, puse una burbuja insonorizada alrededor de la cama antes de dormir. Así que no oímos nada del caos que ocurría fuera. Suspiró mientras se cubría la cara con las manos, sonrojada de irritación y vergüenza. Y cuando mamá se enteró, se enfadó muchísimo. Dijo que adultos como Tony y yo deberíamos haber ayudado con la situación, no dormir mientras mi hermano y un grupo de adolescentes hacían todo el trabajo duro. Dash parpadeó una vez más antes de esbozar una sonrisa burlancia. Así que te castigó, jeje sí. Violet le señaló. Y tú serás el siguiente si no cierras la boca y corres. Volvió a sacudir la burbuja. Dash se levantó, tambaleándose. ¿Sabes que esto es abuso entre hermanos? Correr. Se lo voy a decir a mamá. Adelante. Ella es quien me envió aquí para hacer esto de todas llenas. Dash guardó silencio. Luego volvió a correr. La clase B lo observaba todo con expresiones variadas. Pony, en particular, parecía preocupado. Dash-kun, aunque todo el campo parecía una pesadilla personalizada, había un rincón extrañamente pacífico. Ryo estaba sentado frente a una mesa plegable en medio del campo. Había una silla sencilla, un montón de libros y una botella de agua a su lado. Sin monstruos. Sin combate. Prohibido correr. Solo estudiando.
Pixiebot se acercó a él con una enorme pila de libros en brazos. Las gruesas y pesadas portadas mostraban títulos como las conferencias Feynman sobre física, fundamentos de la física, introducción a la electrodinámica, física nuclear introductoria, termodinámica y una introducción a la termoestadística, conceptos de la física moderna, introducción a la mecánica cuántica, clásico-mecánica, gravitación, descubriendo los quarks, la teoría de la relatividad especial y general, física nuclear, principios y aplicaciones y las 4 fuerzas fundamentales del universo. Dejó caer los libros sobre la mesa con un fuerte golpe. Ryo miró la pila. Luego hacia ella. Pixiebot arqueó una ceja. No tengo ni idea de cómo esto te va a ayudar con tu entrenamiento. Ryo cogió el primer libro. Te ayudará. Si tú lo dices, se puso las manos en la cintura. Órdenes de Eraser. Dijo que tu entrenamiento era diferente, aunque a primera vista pareces un combatiente físico. Ryo abrió el libro en la primera página. Sí. Pixiebot se inclinó un poco más hacia él, sonriendo con picardía. Pero si necesitas ayuda, puedes llamarme. Ryo no levantó la mirada. Entendido. Se llevó una pata a los labios y le mandó un pequeño beso. Voy corriendo, ¿vale? Ryo pasó una página. Gracias. Por dentro, su pensamiento era muy diferente. Ni de cómo voy a llamarla en ningún momento. Pixiebot se alejó dando saltitos, claramente satisfecho. Ryo quedó solo en medio del campo, rodeado de gritos, explosiones, impactos, hielo, fuego, viento y una burbuja donde Ash corría como si su vida dependiera de ello. Miró el libro de termodinámica. Luego cuando Midori ya fue derribado de nuevo por Tonji. Luego volvió al libro. El mejor entrenamiento del campo, murmuró, antes de empezar a leer. El plan de entrenamiento era sencillo, al menos sobre el papel. Desde que Nezu recibió el informe de David Shield sobre el Kirder Yo, su entrenamiento había cambiado. Antes, la prioridad era práctica. Resistencia, liberación de energía, control de daños y contención de la peligrosa radiación que emitía. Ahora, el objetivo era descubrir si la teoría de David era correcta. El Kirder Yo puede que no sea solo la manipulación de energía nuclear. Quizá realmente podría manipular algo mucho más amplio. El espectro nuclear. Fuerza fuerte. Fuerza débil. Electromagnetismo. Interacciones fundamentales ligadas a la materia y la energía a una escala que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar. Ryo pasó los dedos por una página de física nuclear introductoria, leer sobre desintegraciones, estabilidad nuclear e interacciones entre partículas. Luego miró a introducción a la mecánica cuántica, intentando seguir una explicación sobre estados, operadores y probabilidades. Su frente se frunció. Esto va a ser un dolor de entender. No cerró el libro. Solo pasó a otro. Introducción a la electrodinámica parecía menos insoportable. No porque fuera fácil. No lo fue. Pero había algo ahí que su mente podía encajar mejor. Campos. Olas. Frecuencia. Radiación electromagnética. Cosas que ya había sentido antes, incluso sin saber cómo nombrarlas correctamente. Ryo cogió un cuaderno y escribió unas palabras. Campo eléctrico. Campo magnético. Onda electromagnética. Propagación. Frecuencia. Longitud de onda. Se quedó mirando los términos durante unos segundos. En Primero Island, contra ese centinela en el océano, había sentido algo similar. Ondas alrededor del cuerpo de la máquina. Anillos que parecían impulsar su movimiento. Más tarde, cuando entendió la relación con las bobinas y los cañones Gauss, su mente lo tradujo en una forma práctica que podía usar. Propulsión Gauss. Eso funcionó porque no intentó forzar la respuesta. Primero entendió la lógica. Entonces su subconsciente encontró el camino. Ryo apoyó el codo en la mesa y miró la página. Así que eso es todo. No necesitaba memorizarlo todo. Necesitaba encontrar el patrón. Era como montar un mapa. Cada concepto era una pieza. Campo magnético conectado a la corriente. Corriente conectada a la carga. Carga acelerada conectada a radiación electromagnética. Radiación dividida por frecuencia. Las ondas de radio eran solo un rango dentro de ese rango. La mente de Ryo empezó a trabajar más rápido. Las palabras importantes destacaban. Las fórmulas más útiles se le quedaron grabadas en la cabeza. Las piezas inútiles para su aplicación inmediata se descartaban casi automáticamente. No intentaba entender toda la física. Intentaba convertir la teoría en una orden.
Ondas de radio, sacó otro libro, un volumen más sencillo sobre los fundamentos de las ondas y las telecomunicaciones. Comparado con los demás, era casi amistoso. Ryo leyó en silencio. Las ondas de radio eran radiación electromagnética de baja frecuencia en comparación con la luz visible, los rayos X o los rayos gamma. Podían llevar información. Podían superar ciertos obstáculos. Podrían reflejarse en objetos, dependiendo de la frecuencia, el material y la distancia. Se usaron en comunicaciones, transmisión y radar. Ryo se detuvo en una sección. Radar, sus ojos repasaron la explicación. El principio era lo suficientemente sencillo para que él lo entendiera. Emitir una onda, esperar su regreso, comparar el tiempo y el patrón de la reflexión, y luego estimar la posición, forma o movimiento del objeto. No era sonar real. Sonar utilizado por sonido. Pero la idea de la ecolocalización era similar. Emit. Recibir. Interpretar. Ryo miró al campo de enfrente. Mi gorilla estaba siendo estampado contra el suelo por Tony otra vez. Dash corría dentro de la burbuja de Violet. Bakugo estaba sacando las manos del agua caliente para hacer explotar el aire encima una vez más. Todo el campo estaba lleno de movimiento, ruido y energía. Un entorno perfecto para ponerlo a prueba. Ryo cerró el libro un momento y apoyó ambas manos sobre la mesa. Primero, siente. Cerró los ojos. Al principio, solo sentía lo habitual. Calor. Vibración. Su propia respiración. El pulso en su muñeca. Luego fue más profundo. Poco a poco, su percepción empezó a cambiar. El mundo físico no desapareció, pero quedó cubierto por otra capa. Una capa invisible, llena de diminutas ondas que cruzan el aire. Primero sintió las ondas electromagnéticas naturales. Débil. Dispersos. Difícil de separar. El campo terrestre, señales lejanas, interferencias del equipo de la cabaña, la tableta de Violet, los comunicadores de las Pussycats, el teléfono de Aizawa, incluso pequeñas oscilaciones provenientes de los dispositivos electrónicos almacenados dentro del edificio. Era como intentar escuchar una conversación en una sala llena de gente hablando al mismo tiempo. Ryo respiró hondo. Intentemos filtrar, intentó separar lo constante de lo útil. El fondo se volvió más bajo. Las señales más definidas empezaron a tomar vida. Las ondas largas parecían más fáciles de seguir que las frecuencias más agresivas. Menos violento. Menos caótico. Ryo abrió los ojos y volvió al libro. Leyó más. Antenas. Emisión. Reflexión. Longitud de onda. Interacción con superficies. Escribió rápido. La punta del lápiz se detuvo sobre la última frase. Traducir. Ese era el problema. Crear olas puede ser fácil. Interpretar la respuesta era otra cosa. Ryo miró las notas con tal intensidad que el ruido a su alrededor pareció desvanecerse. La mesa perdió su nitidez. Las palabras del libro empezaron a destacar una a una. Luego los bordes de la página se fragmentaron. Ryo no se dio cuenta de inmediato. La madera de la mesa se partió en piezas blancas. El aire a su alrededor también. El libro, el lápiz, la botella de agua, el campo de entrenamiento, todo empezó a separarse en piezas de puzzle, flotando lentamente a su alrededor. Ryo parpadeó. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba en ese lugar blanco otra vez. El dominio cognitivo subconsciente. Permaneció sentado en la misma posición, pero ahora la mesa estaba hecha de piezas flotantes. Los libros flotaban abiertos a su alrededor, con fórmulas, diagramas y palabras sueltas que se desprendían de las páginas y se convertían en pequeños fragmentos de colores. Una pieza azul apareció frente a él. Emisiones, otro verde apareció a su lado. Reflexión, luego vino una roja. Devolución y una blanca, más grande, incompleta. Interpretación. Ryo los miró. Así que eso es lo que falta. Tomó la pieza de emisión y la encajó en la pieza de reflexión. Los dos brillaban débilmente. Entonces él conectó de nuevo. La estructura se volvió más estable, pero seguía incompleta. La pieza blanca se resistió. Ryo frunció el ceño. Interpretar retorno como forma, intentó encajarla. No funcionó. Interprétalo como distancia. La pieza se movió ligeramente. Como posición. Otro ajuste. Como mapa. La pieza se deslizó en su sitio. El pequeño par brillaba. La luz se extendió por el espacio blanco como una onda circular. Fuera, en el campo real, Ryo abrió los ojos. Una onda invisible abandonó su cuerpo. No fue una explosión. No hacía viento.
No levantó polvo. Solo cruzaba el campo en silencio. Ryo sintió el regreso de inmediato. Y casi vomita. Demasiada información le entró en la cabeza de golpe. La posición de la tabla. La distancia exacta entre él y la botella de agua. La forma de las sillas. Las piernas de Pixie Bot caminando lejos. El cuerpo de Aizawa cerca de un árbol. Dash dentro de la burbuja, girando a gran velocidad. Violet fuera, sosteniendo la tableta. Mi gorilla en el suelo. Tony de pie. Bakugo explotando en el aire. Todoroki creando hielo. Y Ida corriendo. Muñeca de trapo girando la cara. Mandalay hablando. Monoma siendo golpeado por Tiger. Pongi observando a Dash desde lejos mientras entrena. Árboles. Rocas. Insectos. Hojas. Raíces bajo tierra. Equipamiento dentro del lodge. Tuberías en las paredes. Clavos en la madera. Todo el campo se convirtió en un mapa dentro de su cabeza. Pero no es un mapa bonito. Era un dibujo brutalmente detallado, lleno de líneas, ecos, distancias y formas que aparecían todo al mismo tiempo, como si alguien le hubiera clavado cientos de pantallas en los ojos. Ryo se agarró al borde de la mesa. Su visión real temblaba. Sobre él, la imagen del campo continuaba. Vio la mesa frente a él y, al mismo tiempo, vio la mesa como volumen, contorno, reflexión y retorno. Vio su propio cuerpo sentado allí. Vio la sangre corriendo bajo su piel como pequeñas interferencias. Eso le revolvía el estómago. Esto es, demasiado, información, intentó reducir el campo. La ola se redujo un poco. Pero el retorno seguía siendo demasiado fuerte. El dolor de cabeza llegó poco después, como una presión detrás de los ojos. Le empezó a arder la nariz. Una gota de sangre cayó sobre la página abierta de introducción a la electrodinámica. Ryo abrió los ojos de verdad y deshizo la ola. El campo desapareció. El mundo volvió a ser simplemente el mundo. Ruidoso. Confuso. Pero normal. Ryo respiraba con dificultad, una mano aún agarrando la mesa. La sangre corría de su nariz al labio superior, y su cabeza palpitaba como si hubiera recibido un golpe muy fuerte. Aizawa lo notó desde lejos y entrecerró los ojos. Ryo levantó la mano antes de que el profesor pudiera acercarse a él. Muy bien, Aizawa no parecía convencido. Ryo se limpió la sangre de la nariz con el dorso de la mano. Su cuerpo seguía mareado, pero había algo extraño en su pecho. Ansiedad. No por miedo. Desde el descubrimiento. Miró las notas. Emitir. Recibir. Interpreta. Mapa. Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Funcionó. Miró hacia el campo delante. Esta vez, no parecía solo un lugar lleno de obstáculos y gente. Parecía un espacio que podía aprender a leer sin usar los ojos. Aún así, fue brutal. Doloroso. Peligroso si se pasaba. Pero seguía siendo increíble y fascinante. Ryo volvió la mirada al libro manchado de una gota de sangre. Luego volvió a abrir la página sobre radar. Intentemos ganar. Respiró hondo. Pero esta vez con uno más pequeño, nota de la autora. Este capítulo tardó más en salir porque me detuve un poco en mi investigación sobre las ondas de radio. No esperaba encontrar tantas cosas interesantes que hacer con ellos. Creo que al final te di una pequeña lección por eso. En fin, antes de irme, me gustaría un poco de ayuda tuya. Estoy ayudando a un amigo a escribir un fanfic y me gustaría que le ayudaras a elegir un nombre de héroe para su protagonista, que tendrá un Kirk que le permita apilar cualquier cosa. Las opciones son: todo apilado, Stack Back, Stack Point. Siéntete libre de votar por el que creas que es mejor. Probablemente le gustará el resultado de todas formas, le gustan todas las opciones, solo que está perdido. Eso es todo por ahora, nos vemos mañana. Comentario 13. Votar 2 restantes. Capítulo 72. Cocina. Eran las 4 de la tarde cuando finalmente terminó el entrenamiento. Al menos, el primer día terminó oficialmente. En la práctica, la mayoría de los estudiantes parecían haber dejado pedazos de sus almas esparcidos por el campo de entrenamiento. Las clases 1 A y 1B fueron llevadas al patio detrás del dormitorio, donde se habían extendido varias mesas de picnic. En 2 de ellos había cajas y cestas llenas de ingredientes. Patatas, zanahorias, cebollas, carne, arroz, condimentos y ollas grandes. Ragdoll y Pixie Bob estaban de pie cerca de una de las mesas, sonriendo como si no fuera el golpe psicológico final del día. El mimo terminó ayer, dijo Pixie Bob, moviendo la cola de su disfraz.
Raydolle continuó, alegre. Si tienes hambre, tendrás que prepararte la comida tú mismo. Pixie Bob levantó ambas patas de forma dramática. Y el plato de hoy será, Raydolle y Pixie Bob hablaron juntos. Curry. Ambas clases respondieron al unísono, pero su energía era tan baja que sonaba más bien como un gemido colectivo. Sí, señora, Raydolle estalló en carcajadas al ver el estado en que estaban. Estáis todos fatal. Gracias por notarlo, murmuró Kaminari, casi tumbándose de pie. Por eso esto no es solo una comida sencilla para que los gatitos hambrientos la preparen, continuó Raydolle. Y Ida levantó la cabeza de inmediato. Ah. Ahora lo entiendo. Algunos estudiantes le miraron. Y Ida se ajustó las gafas, recuperando la postura a pesar del agotamiento. En tiempos de desastre y evacuación, alguien debe alimentar a los civiles cansados, heridos y fatigados. Rellenar el estómago de las personas también forma parte de una operación de rescate. Se giró hacia ambas clases y levantó la mano. Naturalmente, Ua nunca dejaría pasar una oportunidad de aprendizaje. Todos haremos el curry más delicioso del mundo. Respondió un coro cansado. Sí, Dash intentó estabilizarse junto a Ryo. Su cuerpo parecía aún más delgado tras entrenar con Violet. Tenía los ojos hundidos, los hombros caídos y el estómago rugía con una frecuencia casi alarmante. Miró la mesa llena de ingredientes. Comida, murmuró, como si estuviera viendo un espejismo. Ryo le miró. Realmente estás en mal estado. Estoy espiritualmente vacío. Dash dio un paso. Casi le falla la rodilla. Antes de que pudiera caer, Pongi apareció a su lado y le sujetó del brazo. Dash-kun, no tienes que exigirte. Haré tu parte por ti. Dash la miró con emoción. Pongi, no hables. Siéntate. Sí, señora. Ryo observó cómo Pongi llevaba a Dash a una de las mesas, donde se sentó como un soldado herido que regresa de la guerra. La clase empezó a dividirse para prepararlo todo. Algunos fueron a recoger leña para las estufas de hormigón. Otros cogieron cuchillos, tablas de cortar y ollas. Las dos clases se mezclaban con cierta vacilación, pero el hambre era un gran incentivo para la cooperación. Ryo miró a su alrededor y notó que Raydolle le miraba. Solo asintió levemente, como diciendo que todo estaba bien. Luego volvió a hablar con Aizawa, que estaba a su lado. Intercambiaron unas palabras rápidas antes de salir del patio. Takeda. Llamó Kirishima. Ven a ayudar aquí. No eres Dash, así que no puedes hacer nada. Ya voy. Ryo se acercó a la mesa. Las estufas se encendieron poco después. Eran estructuras sencillas de hormigón, con espacio para colocar leña debajo y grandes macetas encima. Ida y Tetsu eran responsables de organizar la leña y controlar el fuego inicial. Todoroki podría haber resuelto parte del problema en segundos, pero Aizawa dejó claro antes de irse que se suponía que debían hacerlo de la forma normal. Mientras parte de la clase se encargaba del fuego, el resto empezaba a preparar los ingredientes. Al principio, todo parecía normal. Hasta que Ryo cogió un cuchillo. Lo primero que hizo fue lavarse las manos, ajustarse mejor las mangas de la camisa y separar los ingredientes por tipo y tiempo de cocción. Luego colocó 3 tablas de cortar sobre la mesa, alineó zanahorias, patatas y cebollas, y empezó a cortar. El cuchillo se movía con una precisión absurda. Tac, 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 tac. Las zanahorias se convirtieron en trozos idénticos en segundos. Las patatas estaban peladas con cortes limpios y casi sin desperdicio. Las cebollas se partieron, cortaron en rodajas y se separaron tan rápido que Zero, que estaba a su lado, dejó lo que estaba haciendo solo para mirar. ¿Qué? Momo giró la cara. Takeda-kun. Ryo ya estaba en otro paso. Colocó parte de la carne en un cuenco, mezcló condimentos, sal, pimienta y un poco de aceite, y luego empezó a remover con una mano mientras con la otra seguía cortando verduras. Está haciendo 2 cosas a la vez, dijo Toru, impresionado. 3, corrigió Hiro, señalando la olla. También está controlando el fuego. Ryo empujó parte de la leña con el pie para ajustar el calor sin ni siquiera mirar. Kendo, de la clase B, se detuvo con una zanahoria en la mano. ¿Siempre cocina así? Kirishima esbozó una sonrisa orgullosa, como si tuviera algún mérito. Takeda está lleno de sorpresas. Mina se acercó, con los ojos brillando. Esto empieza a parecer un programa de cocina. Ryo vertió las verduras en la olla en el momento justo, removió la base del curry y ajustó los condimentos con movimientos rápidos.
Cuando llegó el momento de añadir sal, tomó un pellizco, levantó la mano y dejó caer los granos desde arriba, deslizándose por su antebrazo en un gesto exageradamente elegante. Kaminari señaló. ¿Por qué es tan elegante mientras hace eso? Zero apretó los puños. Sí, y las chicas se están enganchando, esto debería estar prohibido. Las chicas, en cambio, parecían encantadas. Takeda-kun, eres increíble. Dijo Uraraka. Tienes una práctica excepcional, comentó Momo, genuinamente sorprendida. Toru agitó sus manos invisibles. No sabía que sabías cocinar así. Ryo los miró, sin entender la razón de su reacción. Solo estoy haciendo curry. Zero y Kaminari siguieron observando desde lejos, ambos con cebollas en las manos. Es fuerte, vuela, se cura de alguna manera, y ahora cocina como Gordon Ramsay, murmuró Kaminari. Zero cortó una cebolla con demasiada fuerza. No es justo. Realmente no lo es. Debería haber un límite en la cantidad de habilidades que puede tener una persona. Acordado. Al otro lado, Toru seguía mirando a Ryo. Pero, ¿cómo aprendiste a cocinar? La pregunta hizo que la mano de Ryo se detuviera un momento. No por mucho tiempo. Justo el tiempo suficiente para que unas pocas personas se dieran cuenta. Revolvió el curry despacio. Aprendí a ayudar a mi madre. Las chicas se hicieron más calladas. Ryo miró la olla mientras hablaba. Cada mañana, me despertaba y la veía cocinando para mí. Incluso cuando estaba cansada. Incluso cuando sus manos temblaban. Su voz seguía siendo baja, sencilla, sin intentar hacer la historia más grande de lo que era. Me sentí culpable. Ya tenía demasiado con lo que lidiar, pero aún así se aseguró de preparar mi comida. Así que pensé que, si aprendía, podría dejarla descansar un poco. Soltó un pequeño suspiro por la nariz. Al principio, ni siquiera podía freír bien un huevo. Quemé varios. Pero luego empecé a pillarle el truco. Aprendí arroz. Sopa. Curry. Cosas sencillas. Luego mejores platos. Removió la olla una vez más y probó una pequeña cucharada, ajustando el condimento justo después. Quizá ahora pueda prepararle cosas ricas para que se relaje mejor. Ryo se volvió hacia Toru y los demás. Uraraka tenía lágrimas en los ojos. Mina también. Toru parecía estar llorando, aunque nadie podía verle la cara. Momo se llevó una mano al pecho y se movió. Kendo apartó la mirada, intentando ocultarlo. Y Kirishima, que solo pasaba por allí, tenía lágrimas masculinas corriéndole por la cara. Ryo los miró a todos. ¿Qué? Uraraka sollozó. Nada, Mina se secó la comisura de los ojos. Eres mucho más dulce de lo que pareces. Ryo frunció el ceño. Solo respondía la pregunta. Eso es lo que lo empeora, murmuró Toru. Al otro lado, donde Zero y Kaminari cortaban cebollas. Los dos lloraban. Mucho. Kaminari se pasó el brazo por la cara, pero las lágrimas seguían cayendo. Te juzgué mal, Takeda. Zero sollozó. Solo quería ayudar a su madre, es un buen chico. Shoji apareció a su lado llevando una caja de patatas. ¿Lloras por las cebollas? Kaminari se volvió hacia él, ofendido y con los ojos rojos. No destruyas este momento emocional, Shoji. Zero asintió, aún llorando. Estamos procesando sentimientos complejos. Shoji miró las cebollas casi destrozadas en la tabla de cortar. Los estás procesando mal. Los dos guardaron silencio. Ryo volvió al curry, confundido por el alboroto general. A su lado, Pong removió otra olla mientras añadía raciones extra pensando en Dash, que seguía sentado en la mesa con la mirada de alguien esperando la salvación divina. ¿Tardará mucho más? Preguntó Dash débilmente. Ryo miró la olla. Unos minutos más. Dash cerró los ojos. ¿Puedo sobrevivir hasta entonces? Pongi sonrió. Comerás primero. Gracias, Pongi. Ryo siguió removiendo la olla con calma, pensando en algo delicioso para cocinar para su madre. Algo sencillo. Algo cálido. Algo que dijera, sin muchas palabras, que estaba feliz de que ella estuviera despierta. Sin darse cuenta, las comisuras de su boca se curvaron ligeramente en una pequeña sonrisa. Casi invisible. Pero estaba ahí. Ah. La voz vino desde detrás de él. Ryo se quedó paralizado. Dos patas esponjosas posaron a los lados de sus hombros, demasiado suaves para igualar el escalofrío inmediato que le recorrió la espalda. Ah, ¿sí? ¿Sabes cocinar? La voz de Pixie Bob sonaba cerca de su izquierda. Ryo desvió lentamente la mirada. Ella estaba detrás de él, inclinada lo suficiente para apoyar la barbilla en su hombro, observando la olla con ojos brillantes. Muy bien, aparentemente.
Ryo se puso completamente tenso. Miau, miau, sonrió, divertida. Los hombres que saben cocinar bien son raros, ¿sabes? Ryo miró la olla. Luego a las patas sobre sus hombros. No, lo son. Pixie Bob le apretó suavemente los hombros, como si estuviera evaluando mercancía rara. Y a muchas mujeres les interesan los hombres así. Ryo permaneció inmóvil. Detrás de él, Zero y Kaminari dejaron de cortar cebollas. Los dos miraron al mismo tiempo. Pixie Bob acercó su voz al oído de Ryo, en un susurro exageradamente dramático. ¿Sabes por qué? Ryo tragó saliva con sequedad. Porque serían unos grandes maridos. Un pesado silencio cayó alrededor de la olla. Ryo sintió otro escalofrío subirle por la nuca en cuanto la sintió soplar suavemente contra su oído. Tengo 15 años, Pixie Bob se rió, como si eso fuera solo un detalle gracioso y completamente irrelevante para la broma. Lo sé, lo sé. Hablo del futuro, gatita, no me llames así. Miau. Finalmente se apartó, dando un paso atrás con la misma sonrisa juguetona. Luego llevó una de sus patas a los labios y le mandó un pequeño beso. Guárdame un poco de ese curry, ¿vale? Quiero evaluar tus habilidades. Ryo permaneció quieto, sosteniendo la cuchara. Pixie Bob le guiñó un ojo. Suavemente luego se dio la vuelta y se alejó dando saltitos, como si no acabara de amenazar la cordura emocional de un adolescente. Ryo miró al frente. Sin reacción. Kaminari apretó la cebolla demasiado fuerte. Retiro lo que dije. Zero puso una mano en su hombro. Prepararé la antorcha. Ryo respiró hondo. Luego miró la olla. Voy a necesitar otra cuchara. Momo ladeó la cabeza. ¿Por qué? Parece maldito ahora. Hiro apartó la cara para ocultar una risa. Toru no pudo contenerse. Mina ya se reía abiertamente. Ryo simplemente siguió removiendo el curry, nervioso y aterrorizado, intentando fingir que no había pasado nada. Y tras un rato, el curry estaba listo. El olor se extendió por todo el patio, cálido y fuerte, mezclando especias, carne, verduras y arroz recién cocido. Para dos clases que habían pasado todo el día aplastadas por el entrenamiento, ese aroma parecía casi divino. Comida, murmuró Dash de nuevo, sentado a la mesa con los ojos hundidos. Pony le puso un plato lleno delante. Tranquilo. Dash cogió la cuchara. No prometo nada. Por el otro lado, Ryo empezó a servir desde las ollas que había ayudado a preparar. Al principio, algunos estudiantes lo probaron con cautela, aún esperando algo sencillo de una comida de campamento. Entonces todos se detuvieron. Uraraka abrió mucho los ojos. Está realmente bueno. Momo llevó la cuchara a sus labios con elegancia, pero sus ojos brillaron de sorpresa. Esto es completamente divino. 3 magnifique. Declaró Aoyama, levantando la cuchara como si estuviera en un banquete noble. El brillo de este curry es igual al mío. Tokoyami lo probó en silencio. Luego cerró los ojos. Un sabor profundo, lo suficientemente cálido como para alejar las sombras del cansancio. Hiro le miró. Has conseguido que el curry fuera dramático. Era necesario. Kirishima devoró una enorme cucharada y casi vuelve a llorar. Tío, esto es absurdamente bueno. Zero comió otra cucharada y señaló a Ryo con la cuchara. Takeda, tienes prohibido ocultar habilidades así a la clase. Ryo se sentó con su propio plato, aún sin entender la magnitud del alboroto. Solo cociné. Siempre lo dices como si fuera sencillo, dijo Mina. Es verdad, estuvo de acuerdo Tsuyu. Takeda-kun tiene la costumbre de actuar como si todo fuera normal, Croak. Ryo miró su propio plato. Porque es normal. El curry es normal. Esta no lo es, respondió media mesa al mismo tiempo. Por parte de Dash, Pony ya tenía otro plato listo antes incluso de terminar el primero. Dash bajó la cuchara, respirando hondo como alguien que regresa de la muerte. Siento cómo mi alma vuelve poco a poco. Pony colocó el segundo plato delante de él. Toma más. Dash la miró con gratitud. Gracias. Eres un ángel. Pony se sonrojó, pero intentó mantener la calma. No hables demasiado y come antes de que se enfríe. Sí, señora. Kirishima observó eso con una sonrisa divertida. Hablando de eso, Dash, esa chica que te estaba entrenando hoy, Dash levantó la cabeza, aún con arroz en la comisura de la boca. ¿Violet? Sí. Parecía bastante dura contigo de manera personal. Dash tragó saliva. Bueno, eso es porque es mi hermana mayor. La mesa quedó en silencio. Espera, dijo Kaminari, señalándole. ¿Esa chica es tu hermana? Sí. No me lo creo.
Dash frunció el ceño. ¿Por qué? Kaminari abrió la boca sin pensarlo. Porque es demasiado guapa para ser tu hermana. Hiro le dio un golpe fuerte en la cabeza. Golpe ten un poco de decencia. Ay. Pero era un cumplido. Dash simplemente se encogió de hombros. Está bien. Sí, es mi hermana. Y ella y su novio vinieron a ayudar con el entrenamiento. Algunos estudiantes parpadearon. ¿Novio? Repitió Uraraka. ¿Tiene novio? Preguntó Mina, inmediatamente interesada. Dash señaló con la cuchara hacia la distancia. Ese tipo de allí. Todos miraron. Cerca de un árbol, Violet estaba sentada en una silla plegable con las piernas cruzadas. Delante de ella, Tony estaba arrodillado en el suelo, sosteniendo un plato de curry con ambas manos como si ofreciera una reliquia sagrada a una reina antigua. Mi señora, dijo Tony con seriedad teatral. Presento la comida que me gané tras un largo día de sufrimiento, sudor y arrepentimiento. Violet le miró por encima del puente de la nariz. ¿Has puesto suficientes verduras? Sí. ¿Y no te pasaste con la especia? No. ¿Y robaste alguna ración antes de servirme? Tony dudó. Violet entrecerró los ojos. Tony. Un pequeño trozo de carne, Violet cogió el plato. Eres un buen chico por confesar. Tony parecía aliviado. Gracias. Ahora siéntate ahí y vigila. Sigues castigado por contarle a mi madre lo de nuestra siesta. Tony enderezó la postura de inmediato. Sí, mamá, quiero decir, sí, señora. Se sentó junto a la silla, alerta, como si protegiera una fortaleza. La clase siguió mirando fijamente. Nadie sabía exactamente cómo reaccionar. Kirishima señaló lentamente. ¿De verdad es su novio? Dash volvió a comer. Sí. ¿Y eso es normal? Deben estar pasando por otra pelea de pareja. Mina ladeó la cabeza, viendo cómo Violet dominaba por completo la situación. Eso parece más juego de mascotas, Uraraka la miró, confundida. ¿Qué es eso? Mina se sonrojó al instante. Nada. Olvídalo. Palabra equivocada. Hiro miró a Mina con desconfianza. Mina. No dije nada. Mi gorrilla, que también observaba desde lejos, se puso una mano en la barbilla. Tiene un aura poderosa y aterradora. Y Ida asintió seriamente. En efecto. Quienes han completado el curso de héroes tienen un ambiente completamente diferente. Su postura transmite autoridad. Kaminari miró a Tony sentado en el suelo como un perro. Creo que transmite algo más. Hiro volvió a levantar la mano. Kaminari se estremeció. Vale, lo entiendo. Mientras todos hablaban, Ryo comía en silencio junto a Bakugo. Lo oyó todo, pero solo a mitad. Su mirada pasaba de vez en cuando sobre Violet. Pensando específicamente en las burbujas y escudos que creó. Durante el entrenamiento de Dash, había visto la estructura de la burbuja el tiempo suficiente para notar algunos detalles. No era solo una pared violeta translúcida. Parecía un campo sellado, sostenido por la presión, la resistencia y la forma. Algo que bloqueara el impacto, el sonido e incluso el calor sin necesidad de materia sólida ordinaria. Ryo removió lentamente el curry con la cuchara. Un campo defensivo, ya manipulaba la energía. Ya podía generar olas. Ya podía crear anillos electromagnéticos para la propulsión. Pero escudos. Quizás si estabilizó la energía en una capa, si fuera electromagnética, podría repeler ciertas cosas. Si implicaba la fuerza fuerte o una interacción más profunda, quizá podría reforzar una barrera a nivel estructural. Pero eso sería peligroso. No podía simplemente crear un muro de radiación y llamarlo defensa. Tenía que estar limpio. Sin daños colaterales. Su pensamiento fue interrumpido por una voz irritada a su lado. Ya te dije que te largaras, mocoso. Ryo giró la cara. Bakugo miraba con furia a un niño pequeño junto a la mesa. El chico tenía el pelo rubio claro, mejillas redondas y ojos grandes, ahora húmedos de irritación. Parecía tener unos 5 años y sostenía una pequeña cuchara con ambas manos, mirando el plato de Bakugo como si fuera una injusticia personal. Ryo parpadeó. Oh, es solo Jack, volvió a comer. Entonces se detuvo. La cuchara colgaba suspendida en el aire. Esperar. Ryo volvió a girar la cara, más rápido. Jack. Su repentino shock llamó la atención de toda la mesa. Mi gorilla le miró. ¿Takeda-kun? Kirishima frunció el ceño. ¿Qué pasó? Bakugo señaló al niño, irritado. Este mocoso no para de molestarme por mi curry. Jack sollozó, con los ojos cada vez más rojos.
Solo quería un poco de, ¿eres un borde? Bakugo sonrió provocativamente. Sí, ahora vete a llorar a algún sitio lejano. Dash, que estaba en medio de su tercer plato, finalmente miró más de cerca. Sus ojos se abrieron como platos. Jack. Pony le miró. ¿Ya le conoces? Es mi hermano pequeño. Toda la mesa se giró hacia Dash. Tu hermano pequeño. Gritó Kaminari. Dash se levantó tan rápido que casi tira su plato. ¿Cómo ha llegado aquí? Violet lo trajo. A lo lejos, Violet seguía sentada allí, comiendo curry tranquilamente. Tony miró en su dirección. Luego miró a Violet. Violet dejó de masticar. Tony se quedó paralizado. Ah, dijo. Se le acabaron las galletas. Eso no es bueno, Jack apretó la cuchara con más fuerza. Te voy a dar una lección, villano. Bakugo soltó una risa burlancia. Tú. Pruébalo, pequeñín. El cuerpo de Jack brillaba. Primero, estalló en llamas. Luego su piel cambió a una textura metálica. Después, la electricidad chisporroteó a su alrededor. Entonces el pequeño cuerpo empezó a flotar. Bakugo dejó de sonreír. Jack se adelantó. Se estrelló contra Bakugo como un pequeño y furioso proyectil. Pero qué coño, el impacto empujó a Bakugo lejos de la mesa, arrastrándolo por el suelo. Jack siguió empujando, alternando entre fuego, metal y una forma brillante que parecía pura energía infantil descontrolada. ¡Cachan! Gritó Midoriya. Un portal circular se abrió detrás de ellos dos. Azul, morado y dorado, girando como una grieta imposible en el aire. Bakugo abrió mucho los ojos. Espera, Jack y Bakugo cruzaron juntos el portal. Bakugo. Gritó Kirishima, levantándose de la mesa. Todos se pusieron de pie al mismo tiempo. El portal empezó a cerrarse. Midoriya vio cómo el borde se encogía. Está cerrando. Activó Full Cooling, con chispas verdes apareciendo alrededor de su cuerpo antes de lanzarse hacia el portal. Pero estaba demasiado lejos, y la velocidad a la que se cerraba el portal era demasiado rápida. Incluso con Full Cooling al 10%, no llegaría a tiempo. No va a ser. Dos manchas borrosas pasaron junto a él. Ryo y Dash. Dash avanzó como un rayo rubio, con los ojos abiertos de par en par por el pánico. Jack. Ryo fue a su lado, más abajo, más directo, sin ni siquiera pensarlo. Las mesas temblaban por el desplazamiento del aire. Midoriya extendió la mano, pero los dos ya estaban delante. El portal se convirtió en una abertura estrecha. Dash se lanzó primero. Ryo entró justo después de él, pasando en el último segundo. La grieta se cerró. El aire se rompió. Y luego desapareció. El patio quedó en silencio. Los platos de curry seguían humeando sobre las mesas. Unas cuantas cucharas cayeron al suelo. Pony se quedó paralizada, llevándose la mano al pecho. Dash. Midoriya miró el espacio vacío donde había estado el portal. Dash, Ryo, Bakugo y Jack habían desaparecido. Nota de la autora. Yo, soy, jodida Atomic. Comentario 23. Votar 2 restantes capítulo 73. Yo, soy, malditamente atómico. La sensación de atravesar el portal era como caer en agua helada y ser arrastrado por todos lados a la vez. Ryo, Dash, Bakugo y Jack cayeron en picado por el vacío durante unos segundos. Entonces apareció el suelo. Bakugo cayó primero, estrellándose de espaldas contra una superficie blanca y polvorienta. Rodó por la superficie blanca y polvorienta, trazando un sendero torcido antes de detenerse de lado. Justo después de él, Dash cayó con menos impacto, deslizándose de espaldas y dejando escapar un gemido. Ryo aterrizó el último, doblando las rodillas contra el suelo y levantando una pequeña nube de polvo alrededor de sus pies. Durante unos momentos, nadie habló. Bakugo se levantó gruñendo, limpiándose el polvo de la cara. ¿Qué coño ha sido eso? Dash no respondió. Ryo tampoco. Ambos miraban al horizonte. Bakugo notó el silencio y giró la cabeza, irritado. Hola. Hice una pregunta. Aún así, ninguno de los dos respondió. Dash estaba pálido. No solo tenso. Pálido de una manera profunda, como si acabara de recordar algo que habría preferido mantener enterrado. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en el cielo negro sobre sí. Ryo, en cambio, literalmente tenía la mirada perdida mientras contemplaba el espacio a su alrededor. Bakugo frunció el ceño. ¿Qué os pasa de vosotros dos? Dash tragó saliva con dificultad. Mierda, Ryo apretó los puños.
Otra vez no, Bakugo finalmente miró a su alrededor. Estaban de pie sobre el suelo de la falsa luna, blanca y agrietada, cubierta de polvo fino. El cielo estaba completamente negro, lleno de estrellas demasiado brillantes, como pegatinas pegadas en papel oscuro. Juguetes gigantes flotaban en el vacío. Bloques de colores rotos, coches de juguete retorcidos, trozos de ositos de peluche, muñecos sin cabeza girando lentamente. Estructuras imposibles se alzaban en todas direcciones. Edificios torcidos. Puentes que no terminaron en nada. Escaleras que subían a ninguna parte. Puertas suspendidas en el aire. Y también estaba Olmig por todas partes. Versiones sonrientes y deformes de Olmig, pequeños, gigantes, algunos con ojos demasiado grandes, otros con dientes demasiado grandes. Bakugo se quedó quieto un segundo. ¿Qué clase de lugar tan enfermo es este? Dash respiró hondo, pero su voz salió débil. Dimensión de Jack Jack. Bakugo se volvió hacia él. ¿Qué? Ryo respondió sin apartar la vista del cielo. Su dimensión mental. Bakugo abrió la boca para maldecir, pero una risa infantil resonó sobre ellos. Jejeje. Los tres levantaron la vista. Jack Jack flotaba en el aire, sosteniendo una muñeca de Olmig contra su pecho. Su rostro seguía irritado, las mejillas hinchadas, los ojos llorosos por la rabia infantil. Señaló a Bakugo. Es un villano matón. Bakugo mostró los dientes. Baja aquí y di eso, mocoso. Los ojos de Dash se abrieron de par en par. Bakugo, no le provoques. Demasiado tarde. El espacio detrás de Jack Jack se abrió como una cortina de luz. Una figura cayó al suelo con un fuerte impacto. Todo poder. Luego otro. Y otro. Y otro. Docenas empezaron a aparecer a su alrededor, emergiendo de las sombras, de las puertas flotantes, de las grietas en el suelo e incluso de dentro de los juguetes rotos. Todos sonriendo. Todos mirando a Bakugo. Los Olmig dieron un paso adelante en perfecta sincronización. Jack Jack señaló de nuevo, esta vez a Bakugo y Ryo. No quería compartir. Dale una lección. Los clones sonrieron aún más ampliamente. No te preocupes. Porque estoy aquí. La frase resonó desde todos lados. Bakugo sintió que el aire se volvía pesado. Ryo adoptó lentamente una postura de combate, con un aura verde que empezaba a ondular alrededor de su cuerpo. Dash dio un paso atrás, mirando entre los clones, su hermano y los dos amigos. Y entonces todo el suelo tembló con el sonido de incontables pasos acercándose. Miles de Olmig avanzaban al mismo tiempo, emergiendo de cada rincón de esa falsa luna como una marea viviente de músculos, sonrisas y puños levantados. Todos corrían en la misma dirección. Bakugo. El chico abrió los ojos por una fracción de segundo. Ryo dio un paso adelante. Parece que no tenemos otra opción. El aura verde comenzó a ondular a su alrededor. Dash, dijo Ryo, sin apartar la vista de la horda. Intenta convencer a Jack Jack para que nos saque de aquí. Protegeré a Bakugo. Bakugo gruñó. No necesito la sentencia murió cuando el aura de Ryo explotó. Una ola de presión verde se extendió por el terreno, haciendo que el polvo se levantara en círculos a su alrededor. Dash y Bakugo tuvieron que cubrirse la cara con los brazos mientras el aire vibraba como si se hubiera vuelto pesado. El cabello negro de Ryo empezó a levantarse, ondeando hacia arriba como si estuviera sumergido en una corriente invisible. Un tenue tono verde pasó entre los mechones. El aura densa envolvía su cuerpo en capas, palpitando como olas. Transición interna 5%. Ryo abrió los ojos. El verde dentro de ellos brillaba. Ir. Dash apretó los dientes. Cuídate. Ryo no respondió. Simplemente desapareció. El primer puñetazo golpeó el frente de la horda. El aire se partió. Una ola colosal de presión recorrió kilómetros de clones de Olmig en línea recta, borrándolos como tinta arrancada de una hoja de papel. El suelo se agrietó en una larga estela y miles de cuerpos explotaron en polvo multicolor antes de que pudieran siquiera entender que habían sido alcanzados. Bakugo permaneció quieto. El viento le pasó con tanta fuerza que le hizo retroceder. TCH, Ryo ya estaba en medio de la horda. Se movía demasiado rápido para que los clones pudieran seguirlo. Un Olmig levantaba el puño y desaparecía en polvo antes de terminar el movimiento. Otro intentó agarrarle, pero Ryo cruzó el espacio a su lado y lo aniquiló con una patada. Tres se juntaron. Una esfera gamma explotó entre ellos, abriendo un destello verde que engulló a decenas a su alrededor. Desde arriba, Jack Jack frunció el ceño. Apretó la muñeca de Olmig contra su pecho. ¿Por qué ayudas a ese malo?
Ryo lanzó un clon gigante con un puñetazo en la barbilla. Jack infló las mejillas. Si le estás ayudando, entonces tú también eres malo. En el siguiente instante, parte de la horda cambió de objetivo. Cientos de Olmig giraron sus rostros hacia Ryo al mismo tiempo. Villano. Enemigo de la justicia. Olmig te detendrá. Ryo miró de reojo. Haz cola. Avanzaron. Ryo levantó la mano y disparó una secuencia de ráfagas gamma, cada una serpenteando por el aire antes de estrellarse y explotar en olas verdes que pulverizaron a decenas de clones en el suelo. Aparecieron dos gigantes por detrás, pero los ojos de Ryo brillaron y dos láseres gamma cortaron el aire, atravesando y partiendo a ambos por la mitad, haciendo que sus cuerpos se desplomaran en cascadas de polvo de colores. Aterrizó, giró su cuerpo y golpeó el suelo con el puño. La explosión destrozó el suelo en una telaraña y levantó un muro circular de energía a través de las grietas, arrancando a los clones circundantes del suelo. Durante unos segundos, pareció fácil. Demasiado fácil. Entonces uno de los Olmig bloqueó su puñetazo. Ryo entrecerró los ojos. El clon fue lanzado hacia atrás, pero no explotó. Otro vino por un lado y logró tocar su hombro antes de ser destruido. Un tercero apenas esquivó una esfera gamma. Un cuarto resistió el impacto de una patada el tiempo suficiente para agarrar el tobillo de Ryo. Ryo lo vaporizó con una descarga verde. Pero más clones avanzados. Esta vez, algunos lograron seguir mejor el ritmo de sus movimientos. No al mismo nivel, pero lo suficiente para ralentizarle. Un puñetazo le golpeó las costillas. Otro golpeó su hombro. Ryo destruyó ambos en el siguiente instante, pero la apertura existía. Y otros se aprovecharon de ello. 3 clones saltaron y se aferraron a su brazo. Luego 4 más sobre su espalda. Ryo intentó liberarse, pero nuevos Olmig se aferraban a sus piernas, a su torso, a sus hombros, usando su número para reducir su velocidad. ¡Quítate! El aura de Ryo palpitaba. Destruyó la mitad de ellos con una breve explosión, pero antes de que pudiera moverse de nuevo, una enorme sombra cubrió el cielo. Un enorme Olmig cayó desde arriba con el puño levantado. Ryo levantó la vista. El puño colosal lo aplastó todo. Abucheo. El impacto lanzó a Ryo directamente contra el suelo de la falsa luna, creando una enorme explosión de polvo, rocas y piezas de construcciones infantiles. Juguetes cercanos fueron lanzados al aire. Bloques de colores giraban en el vacío. El cráter abierto por el golpe se tragó miles de clones junto con él. Por un segundo, todo desapareció dentro de la nube gris. Entonces el cráter brilló. Una luz verde atravesó el polvo. Reprimenda gamma. La energía explotó del cuerpo de Ryo en una esfera enorme. La nube se disipó al instante. Todos los clones atrapados a su alrededor fueron borrados por la expansión verde, y el gigante que asestó el golpe perdió la mitad de su cuerpo antes de disolverse en el aire. Ryo emergió del cráter flotando, su uniforme cubierto de polvo y su aura siseando alrededor de su piel. Respiró hondo, tenso. ¿Ya han empezado a adaptarse? ¿Tan pronto? Su mirada recorrió el horizonte. Entonces encontró a Bakugo. Y se le hundió el estómago. Bakugo estaba rodeado por 3 Olmig. Intentó hacer explotar el suelo para ganar impulso, pero un clon apareció frente a él y le dio un puñetazo en la cara antes de que terminara la explosión. Bakugo fue lanzado hacia atrás, intentó girar en el aire, pero otro Olmig le agarró del hombro y le clavó una rodilla en el estómago. El aire salió de los pulmones de Bakugo. Antes de que pudiera maldecir, el tercer clon le asestó un puñetazo cruzado en el costado, lanzándolo contra el suelo. Bakugo intentó levantarse inmediatamente. Pero una patada le golpeó la mandíbula. Giró la cabeza de golpe hacia un lado. Otro puñetazo le golpeó el abdomen. Bakugo vomitó al suelo, con los ojos muy abiertos. Intentó levantar débilmente la mano para volar la cara del clon, pero un Olmig pisó su muñeca antes de que la chispa pudiera salir. La justicia no teme a los villanos. Joder. Un puñetazo le golpeó la cara. Luego otro. Luego otro. Bakugo intentó rodar, intentó explotar, intentó morder, intentó levantarse, pero cada intento era interrumpido por un nuevo golpe. No había espacio para respirar. No hay espacio para gritar. Ni siquiera para terminar de pensar. Ryo abrió los ojos de par en par. Bakugo. Se lanzó hacia él. Pero una mano colosal emergió por un lado y lo agarró en el aire como si fuera una mosca. Ryo sintió los dedos gigantes cerrarse alrededor de su cuerpo. El enorme Olmig llevó su mano cerrada a la cara, sonriendo. Estoy aquí. La mano explotó.
Ryo emergió de él en un destello verde y asestó un puñetazo directamente en la cabeza del gigante. Toda la cabeza se disolvió en polvo luminoso, pero el cuerpo ni siquiera tuvo tiempo de caer. Otros gigantes ya estaban a su alrededor. Uno de ellos tenía todo su cuerpo envuelto en llamas, ardiendo como un sol vivo. Otro chisporroteó con electricidad azul en cada músculo. Un tercero tenía la piel roja, dientes más grandes y una forma casi demoníaca. Otros aparecieron detrás de ellos, algunos más grandes, otros más pequeños, todos mezclando poderes, colores y formas absurdas. Ryo sintió un sudor frío resbalarle por la nuca. Aún así, no se retiró. Apretó los puños y levantó los antebrazos hacia adelante. El aura verde a su alrededor creció. Primero, como una llama. Entonces, como una tormenta. La energía comenzó a elevarse en columnas alrededor de su cuerpo, sacudiendo el aire, levantando piedras y pedazos de edificios rotos. El suelo justo debajo se agrietó y la presión se expandió en pulsos cada vez más fuertes. Gritó Ryo. El aura explotó hacia arriba, iluminando la luna falsa con una intensa luz verde. Su cabello se erizó aún más y el brillo en sus ojos se volvió más feroz. ¡Vamos! Los gigantes avanzaron. Ryo retiró los brazos, apretando los dientes. Te traté la última vez. Así puedo tratar contigo otra vez. Se lanzó hacia ellos como un meteorito verde. Mientras tanto, Dash corrió sobre los escombros flotantes, saltando de un bloque gigante a un puente roto, y luego al trozo de un pequeño carrito retorcido que giraba en el aire. Arriba, Jack flotaba, aún sosteniendo la muñeca de All Might. Dash apretó los dientes y aceleró. Jack. El niño giró la cara, irritado. Dash, fueron malos conmigo. Lo sé. Dash saltó a otra plataforma flotante. Pero tienes que parar esto. Jack hizo un puchero. No. Dash bajó la mirada un instante. Ryo luchaba contra gigantes que ahora tenían fuego, electricidad y otros poderes aleatorios. Cada impacto iluminaba el falso horizonte. Más lejos, Bakugo era arrastrado por una brutal secuencia de golpes de varios All Mights. Seguía intentando defenderse, pero cada explosión era sofocada antes de que pudieran hacer. Dash sintió que el pecho se le apretaba. Aquí nadie sale realmente herido. Lo sabía. La última vez, lo había aprendido de la peor manera posible. En la dimensión de Jack, incluso los ataques más absurdos solo dejaban pequeñas heridas, arañazos, moratones leves. No hay muertes. Sin heridas graves. Nada que cruzara el límite que la mente infantil de Jack no pudiera aceptar. Pero el dolor permaneció. El agotamiento permanecía. El cansancio permanecía. Y por la forma en que Bakugo gritaba mientras seguía siendo golpeado, sentía cada golpe. Dash saltó de nuevo, aterrizando en una escalera que no llevaba a ninguna parte. Tengo que acelerar esto. A lo lejos, Bakugo seguía siendo golpeado. Cayó de rodillas, tosiendo. Intentó levantar la mano. Una explosión salió débil, más humo que fuerza. All Might le dio una patada en el brazo hacia un lado. Otro golpeó su cara. Bakugo rodó por el suelo, pero plantó la mano justo debajo de él y lo hizo volar, aprovechando el impulso para escapar unos metros. Jaja, cayó de pie, tambaleándose, con la cara sucia de polvo. Le dolía todo el cuerpo. No había heridas graves, pero cada golpe parecía haber sido grabado en sus huesos. 3 All Might salieron del humo. Bakugo levantó las manos. Aléjate, explosiones estallaron de sus palmas. Boom. 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 Pero los clones superaron todo. El humo se abrió y un puñetazo le golpeó en el hombro. Bakugo giró con el impacto, usó la rotación para lanzar una explosión contra el suelo y se impulsó hacia arriba. Distancia, necesitaba distancia. Más clones saltaron tras él. Bakugo voló el aire para cambiar de dirección, esquivó un puñetazo a centímetros, se deslizó bajo el brazo de otro y pateó a un clon en la cara antes de dispararle otra explosión. Nada. El clon simplemente volvió la cara. Sonriendo. Bakugo sintió que el estómago se le hundía. Deja de sonreír, un puño llegó. Esquivó. Otro casi le golpea la nuca. Bakugo se lanzó a un lado, aterrizó en la pared de un edificio torcido y corrió por la pared, usando explosiones cortas para mantenerse anclado a la estructura mientras corría. Detrás de él, los All Might trepaban, saltaban y volaban y destrozaban estructuras como si el mundo hubiera sido hecho para ellos. Y entonces vio a Ryo. Muy lejos, pero imposibles de ignorar.
Ryo estaba en medio de gigantes, rodeado de fuego, electricidad y monstruos con la cara de Olmig, y aún así seguía destruyendo todo. Su aura verde iluminaba el horizonte. Un gesto de su mano lanzó colosos lejos. Un puñetazo borró filas enteras. Una mirada atravesó el cielo. Bakugo apretó los dientes. ¿Por qué? Disparó otra explosión para evitar un golpe. ¿Por qué no puedo hacerlo yo como él? El pensamiento llegó como veneno. Lo odiaba antes incluso de que terminara. Dash. Ese rubio idiota corría demasiado rápido para que el mundo pudiera seguirle el ritmo. Ryo aplastaba monstruos como si hubiera nacido para luchar contra desastres. Incluso Deku, la palabra casi se formó. Bakugo sintió que la sangre le hervía. No. Otro puñetazo le golpeó en la espalda, lanzándolo hacia arriba. Se estrelló contra la azotea del edificio, rodó y clavó los dedos en el borde. No me jodas. Se levantó con los ojos abiertos de par en par de rabia. No me voy a quedar atrás. Bakugo se lanzó hacia ellos. Rompió la primera línea con explosiones en ambas manos, esquivó un puñetazo, giró en el aire y golpeó la cara de un clon con el talón. En el mismo movimiento, golpeó las palmas de las manos para ganar rotación. Obús, su cuerpo giraba más rápido. Se levantó el polvo. El aire se calentó. Los clones cargaron directamente contra él. Impacto. La explosión detonó en el centro del grupo. Un tornado de fuego y humo engulló a Olmig y destruyó la mitad del edificio de abajo en una enorme explosión. Toda la estructura se derrumbó, convirtiéndose en una enorme nube de escombros blancos. Bakugo aterrizó sobre otra pieza de construcción, respirando con dificultad. Sonrió, temblando. ¿Has visto eso? El humo se abrió. Los Olmig salieron intactos. La sonrisa desapareció. ¿Cómo? Un clon apareció frente a él. El puñetazo le golpeó el estómago. Bakugo se dobló en el aire. Otro golpeó su espalda, lanzándolo hacia abajo. Antes de que pudiera caer, un tercero le agarró de la cara y lo lanzó contra una pared. La construcción se rompió tras él, pero los clones no le dejaron espacio. Bakugo intentó levantar la mano. Pero uno de los clones le pisó el brazo contra la pared. Un puño cayó sobre su pecho. Otro en su cara. Y otro en su costado. No podía hablar. Ni siquiera podía respirar bien. Solo podía sentir. Fui más allá, mi límite, un puñetazo. Usé de todo, otro. Entonces, ¿por qué? Una patada lo levantó del suelo. ¿Cómo pueden ir más allá incluso cuando no es posible? Un golpe le atravesó una columna. ¿Cómo puede Ryo hacerlo? Otro lo lanzó hacia atrás. ¿Cómo puede hacerlo Dash? La imagen de Midoriya cruzó su mente, verde, brillante, rota y aún avanzando. Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par. ¿Cómo puede Deku? Un puñetazo le golpeó la cara antes de que pudiera terminar el pensamiento. Bakugo fue lanzado como un proyectil contra un muro de roca. ¡Boom! La roca explotó por el impacto, agrietándose en enormes pedazos. El techo inestable de una construcción sin sentido se derrumbó sobre él. En segundos, Bakugo fue enterrado. Los Olmig aterrizaron entre los escombros. Sonriendo. Villano derrotado. La justicia prevalece. El mal siempre cae ante el símbolo de la paz. Bajo las rocas, Bakugo no se movió. Durante unos segundos, solo oyó su propia respiración. Pesado. Roto. Patético. El polvo le entró en la boca. Le temblaban los brazos. Le dolía todo el cuerpo, aunque esa dimensión se negaba a dejarle romperse de verdad. Intentó cerrar la mano. Sus dedos apenas respondieron. ¿Es esto, mi máximo? La pregunta surgió sin permiso. Lo odiaba. Lo odiaba tanto que le ardían los ojos. Desde la infancia, la parte superior había sido sencilla. Era fuerte. Ganaría. Él escalaría. Los demás se quedarían atrás. Pero ahora había gente corriendo más rápido de lo que podía ver. Probablemente gente capaz de congelar y quemar una ciudad entera. Personas capaces de lanzar literalmente una explosión que pareciera nuclear. Gente como Deku, que debería haber estado detrás de él, pero seguía avanzando como una maldita sombra. Bakugo apretó los dientes. No acepto esto, una gota de sudor resbaló por su sien. Luego otro. Y otro. No solo de sus manos. Desde su cuello. Desde sus hombros. Desde su espalda. De todo su cuerpo. El calor le subía por la piel. Pequeñas chispas comenzaron a chisporrotear en lugares donde antes no deberían haber existido. El sudor en sus brazos brillaba.
Las gotas se separaron en partículas más pequeñas, vibrando como si cada una tuviera una explosión atrapada en su interior. Fuera, los Olmig se dieron la vuelta. Una luz naranja se filtraba por las grietas de las rocas. Si la parte superior está demasiado alta, los escombros empezaron a temblar. Entonces simplemente volaré esa mierda en vez de trepar. Microexplosiones chisporroteaban alrededor de su cuerpo como una tormenta de chispas concentradas. No eran solo sus palmas. Era todo. Cada gota. Cada poro. Cada partícula estaba lista para detonar en el mismo instante. Los escombros explotaron hacia arriba. Bakugo emergió en medio del humo, su cuerpo envuelto en pequeñas explosiones que recorrían su piel como relámpagos naranjas. Los Olmig cargaron inmediatamente. Sonrió. Venirse, un clon intentó golpearle. Bakugo desapareció. Apareció detrás de él con una explosión corta desde su espalda, otra desde sus pies, otra desde sus hombros, cambiando de dirección sin siquiera usar bien las manos. Su palma tocó la nuca del clon. Auge. Una explosión masiva lo cubrió por completo y, por primera vez, uno de los Olmig explotó en polvo multicolor. Bakugo miró su propia mano. Entonces empezó a reír. Jaja, 3 clones se unieron. Bakugo se lanzó entre ellos como un misil inestable. Pequeñas explosiones estallaron alrededor de su cuerpo, corrigiendo ángulo, velocidad y rotación. El puño de un clon atravesó el aire vacío donde él había estado momentos antes. Bakugo respondió con una explosión directa en el pecho, abriendo un agujero que se extendió hasta que el clon se convirtió en polvo. Ja. Su risa se volvió maníaca. Vinieron más Olmig. Bakugo voló hacia ellos. No necesitaba prepararse tanto. No necesitaba reunir todo con las palmas. Todo su cuerpo era motor, arma y gatillo. Atravesó el paisaje como una estrella fugaz naranja, atravesando calles torcidas, edificios imposibles y puentes que no llevaban a ninguna parte. Un clon intentó atraparle. Bakugo pasó a través de él y solo dejó un rastro de explosiones. Otro apareció con el puño levantado. Bakugo giró en el aire y se golpeó el pecho con ambos pies. Auge. La explosión detonó en sus pies y lanzó al clon por los aires, haciéndolo estrellarse contra 3 edificios antes de desmoronarse. La ciudad falsa comenzó a derrumbarse en torno a la pelea. Olmig saltó por las ventanas, salió por las puertas y emergió por grietas en el suelo. Bakugo respondió con explosiones cada vez más violentas, riendo como si hubiera olvidado algo que no avanzara. Vamos. Voy a volar todo este puto asunto. Subió una torre torcida en zigzag, perseguido por decenas de clones. En la cima, dio la vuelta boca abajo y se lanzó en medio de ellos, usando la espalda y los hombros para generar impulso descendente. Bakugo volaba entre ellos, cada movimiento acompañado de crujidos violentos. Un clon intentó atraparle. Bakugo simplemente se dio un golpe en la barbilla con la palma abierta. Auge. Eso es todo lo que tienes. A pesar del despertar, seguía recibiendo golpes. Un puñetazo le golpeó en el hombro. Otro rozó su cara. Un gigante lo lanzó contra un edificio torcido. Pero ahora salía de cada impacto riendo, más rápido que antes, usando su propia caída para ganar impulso. La ciudad comenzó a desmoronarse en torno al enfrentamiento. Se rompieron edificios. Puentes derrumbados. Los clones comenzaron a agruparse en una avalancha de cuerpos, corriendo por una amplia avenida hecha de bloques infantiles y hormigón agrietado. Era un muro viviente de Olmig. Bakugo se detuvo en el aire antes que ellos. Respiraba con dificultad. Todo su cuerpo liberaba humo. Las microexplosiones crepitaban como pequeños truenos sobre su piel. Miró la avalancha. Y sonrió. Desde que vi a ese cabrón lanzar esa bomba nuclear falsa en la isla primero. Su mano derecha empezó a subir lentamente. La avalancha seguía llegando. Pensaba que no había forma de superar eso. La presión a su alrededor cambió. Las microexplosiones se hicieron más pequeñas y densas. Pero ahora que lo pienso, antes de que su mano pudiera siquiera levantarse, un agujero en forma de palma se abrió en medio de la avalancha, como si una mano gigante hubiera pasado por ellos. Bakugo atravesó el agujero como una bala y se elevó hacia el cielo. Muy alto. Debajo de él, los Olmig alzaron la cara. Bakugo miró la ciudad falsa, la horda, la luna blanca y el cielo negro lleno de estrellas falsas. Su sonrisa se volvió salvaje. ¿Por qué demonios no me convierto yo mismo en algo parecido a esa explosión? Juntó las manos por encima de la cabeza. Las explosiones comenzaron a acumularse en sus brazos. Luego en sus hombros.
luego en la espalda, luego en sus pies. Todo su cuerpo se convirtió en un motor de combustión, derribándolo con todo lo que tenía. Bakugo se lanzó con toda su fuerza, su velocidad aumentando absurdamente. El aire a su alrededor se incendió, como un objeto cruzando la atmósfera. Llamas naranjas comenzaron a lamerle los pies y las piernas mientras caía con los brazos cruzados sobre el pecho. Los All Might abajo se reunieron intentando formar un muro. Bakugo aceleró aún más. Todo el suelo pareció encogerse bajo sus pies. Las llamas se volvieron blancas en los bordes. Jodidamente atómico. El tiempo pareció ralentizarse en el momento en que sus pies casi tocaron el suelo. Gotas de sudor caían lentamente como lluvia alrededor de Bakugo y los cercanos All Mights, brillando débilmente. Pero en el instante en que el suelo llegó a sus pies, todo y todos explotaron. Una esfera incandescente nació en el centro de la ciudad falsa, naranja, blanca y dorada, barriendo calles, edificios, puentes, juguetes, clones y polvo en todas direcciones. La onda expansiva cruzó kilómetros de la dimensión mental, aplastando la avalancha de All Might como si nunca hubiera existido. Las llamas de la explosión se elevaron al cielo en un pilar colosal, barriendo la ciudad como una tormenta de fuego. El impacto empujó nubes de polvo hacia afuera en ondas circulares. El pilar subía cada vez más alto. Luego se abrió en la cima, formando una nube de hongos de llamas sobre el paisaje destruido. Bakugo estaba en el centro en llamas en posición de crucificado mientras se reía a carcajadas. Ja. Las llamas se reflejaban en sus ojos mientras los restos de los clones se convertían en polvo colorido a su alrededor. Vamos a volar todo esto. La risa de Bakugo resonó sobre la ciudad en ruinas. Durante unos segundos, pareció que había ganado. Entonces una sombra lo cubrió todo. Bakugo levantó la vista. Sobre la nube de fuego en forma de seta, un enorme All Might atravesaba el humo. Era más grande que cualquiera de las versiones anteriores a las que Bakugo se había enfrentado. Su sonrisa era demasiado amplia, sus ojos brillaban como faros falsos, y su puño levantado parecía lo bastante grande como para aplastar una manzana entera. Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par. Intentó mover el cuerpo, pero el puño bajó más rápido de lo que podía. Oh, joder. El impacto borró su voz. El puño colosal aplastó a Bakugo contra el suelo y detonó toda la zona devastada de la ciudad. Las ruinas fueron arrastradas por una explosión de polvo, fuego y escombros. Los edificios derribados se evaporaban en fragmentos coloridos. Puentes retorcidos se rompieron en el aire. Las estatuas deformes de All Might se redujeron a pedazos luminosos. Una onda expansiva cruzó kilómetros de la luna falsa. El cielo negro parpadeó. Dash, en lo alto de una plataforma flotante, casi pierde el equilibrio. Bakugo. El polvo lo engulló todo. Durante unos segundos, no hubo ningún sonido salvo el eco lejano del impacto. Entonces el puño gigante empezó a levantarse lentamente. El cráter bajo él era enorme, circular, lo suficientemente profundo como para parecer una cicatriz abierta en la superficie blanca de la dimensión. En el centro, Bakugo yacía boca arriba. Su cuerpo estaba perfectamente encajado en el suelo agrietado, como si lo hubieran estampado en el cráter. Su ropa estaba chamuscada, su piel solo marcada por arañazos y moratones leves, pero estaba completamente inmóvil. La cara de Jack se iluminó al verlo. Sí. Pateó sus pequeños pies en el aire, celebrando. Toma eso. Tú, imbécil. Dash apretó los puños. Jack, para. El niño no escuchó. O fingió no hacerlo. Apuntó la muñeca al cráter, orgulloso. All Might ganó. Ese grifón se ha convertido en una tortita. Luego giró el rostro hacia el campo de batalla lejano. Ahora solo él detrás de él, el cielo se abrió en verde. Un pilar de luz se elevó desde la superficie de la luna falsa hasta el vacío arriba, desgarrando la oscuridad como una hoja vertical. La presión llegó justo después, pesada, densa, aplastando el polvo hacia abajo y haciendo temblar los escombros flotantes en el aire. Jack giró lentamente. Muy lejos, muy arriba, Ryo flotaba. El aura a su alrededor latía violentamente, más grande e intensa que antes. Ya no era solo una capa ondulante. Era una llama verde densa que se elevaba en espirales, retorciendo el aire alrededor de su cuerpo. Su cabello negro y levantado estaba un poco más verde que antes, balanceándose como si una tormenta invisible pasara por él. Su piel tenía un leve tono verdoso negativo, y sus ojos brillaban con una luz fría, profunda y constante. Pequeños arcos de energía verde recorrían sus brazos, hombros y espalda.
El suelo bajo sus pies se agrietó incluso sin tocarlo. Los gigantescos Ormigt alrededor de Ryo estaban hechos pedazos, disolviéndose en polvo multicolor. Algunos aún intentaban levantarse, pero la presión de su aura los aplastaba antes de que pudieran dar otro paso. Ryo no los estaba mirando. Su mirada estaba fija en Yak. Peligrosamente tranquilo. Dash tragó saliva al verlo. Ryo levantó lentamente un puño hacia adelante. La energía verde a su alrededor explotó de nuevo, elevándose como una columna viva. Toda la dimensión tembló. Transición interna. Ryo ladeó la cabeza, mirando a Yak a través del resplandor verde. Se acabó el juego. 6%. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.